Hola, buenas tardes. Bueno, un cordial saludo a todos. Mi nombre es Juan Ignacio Mo, yo soy arquitecto. Estoy a cargo de la materia Historia de la Arquitectura 1. Bueno, en este video vamos a presentar el plan de evaluación de la asignatura justamente que estoy a cargo, Historia de la Arquitectura 1. En el marco de este análisis de la materia evaluación del aprendizaje de la maestría o de la diplomatura en docencia universitaria. Un poco me permito desarrollar el objetivo, ¿no? La misión que tiene esto es mostrar, bueno, cómo la evaluación de alguna manera puede convertirse en un proceso integral, formativo y por competencias, ¿no? Superando modelos decimonónicos, modelos tradicionalistas en los exámenes, ¿sí? Bien, para esto entonces parto desde el marco, ¿no? Parto de los datos generales de la asignatura, ¿no? Permitiéndome aclarar primero que, bueno, Historia de la Arquitectura va tomada de la mano en el programa, en el plan de estudios de arquitectura con la materia proyecto arquitectónico, ¿no? Es una herramienta proyectual, podríamos decir, la historia de alguna manera, es una herramienta activa dentro del programa, ¿no? No es solamente meros hechos o episodios aislados, sino que lo vamos a intentar relacionar con el campo profesional directamente. ¿Sí? Bueno, como ya ven en la imagen, ¿no? La historia, la materia se llama Historia de la Arquitectura 1, de la carrera Arquitectura. La modalidad es presencial, pero la cátedra tiene un campus donde seguimos elaborando y trabajando con el modelo de enseñanza y aprendizaje. Dura un cuatrimestre, muy poco tiempo, 16 clases. Eh, yo soy el docente responsable de esa materia. Y los contenidos son cuatro ejes temáticos, ¿no? Que arrancan en 1420, Renacimiento, Manierismo, Barroco y terminan a fines del siglo XIX en Europa. ¿Sí? Entonces, como les decía, esta materia pertenece al campo humanístico de la carrera de arquitectura. Eh, Trata de que de alguna manera los estudiantes aborden el contexto histórico, analicemos juntos fuentes primarias, fuentes secundarias, que rescatemos o trabajemos juntos en el rescate del valor patrimonial del edificio, ¿no? Y que se vincule principalmente la historia con el proyecto, ¿no? Es decir, la historia nace mucho tiempo antes de ser materializada, ¿no? Nace con la reflexión arquitectónica, nace con el conocimiento, con la teoría de la arquitectura. Ese es el punto, ¿no? Ir a el porqué de todo eso y relacionarlo con nuestras materias del hoy, ¿sí? Bien, vamos a hablar ahora un poco de los objetivos de la asignatura, ¿m? En un modo de construcción, ¿no? Porque todos acá en el taller formamos parte y colaboramos para que esto suceda, ¿no? Entonces, un poco mi diseño gráfico era el Lego, ¿no? Jugar con estos ladrillos, bloques que van armando siempre cosas distintas de la parte a la totalidad, ¿no? Y cada parte es importante, ¿no? Y cada parte conforma parte de esa totalidad. Ese es un poco el espíritu de la cátedra, ¿no? Entonces, bueno, básico, el objetivo central es, podríamos decir, de alguna manera, formar estudiantes capaces de interpretar, analizar y proyectar desde una comprensión histórica profunda el hecho arquitectónico, integrando la teoría arquitectónica, la práctica y el pensamiento crítico, ¿no? Es decir, cuando hacemos un proyecto hoy también lo teorizamos. Nos tomamos de algo, ¿no? De la sustentabilidad, del recurso del agua, del clima, del suelo. Bueno, tenemos que teorizarlo, ¿no? Entonces, la historia es un ejercicio teórico que nos hace entender esa relación que hay con el proyecto, sin lugar a dudas, ¿sí?
Bueno, las enseñanzas las estrategias de las enseñanzas o los recursos eh, van a estar basados siempre en proyectos ABP, ¿no? Proyectos interdisciplinares, ¿no? Generalmente vamos a vincular siempre la historia con el diseño, con el proyecto. ¿Con qué herramientas, con qué recursos? Bueno, de alguna manera, con debates, con seminarios, con discusión crítica apoyada en textos, en autores como Tafuri, Ruskin, Panofsky, eh, la producción gráfica, analítica, ¿no? Desarrollando plantas, cortes, vistas, detalles constructivos, renders de obras históricas o de fuentes primarias, ¿no? Vamos a ir a los documentos originales de esas obras o autores de arquitectura que dibujan esas obras para analizarlas y hablar de ellas, ¿no? Y explicárnoslas de alguna manera y desde qué eje o postura teórica lo abordan, ¿no? Entonces, trabajos con fuentes primarias, secundarias, tratados arquitectónicos, textos críticos, ¿no? Y vamos a trabajar mucho activamente en la relación con el patrimonio, ¿no? La dimensión de la conservación, la dimensión patrimonial, y ahí vamos a hacer una reflexión sobre el valor cultural que tienen estas obras, ¿sí? Bueno, por supuesto que los recursos también van a ser bibliografía especializada, fuentes primarias, material gráfico, software de representación digital y vamos a ir armando, la cátedra siempre va armando un portfolio digital de imágenes y de autores o de síntesis de autores, generando, bueno, espacios de reflexión y de debate. De esta manera, el taller trabaja en un modo, en grupos, en un modo individual, pero también trabajamos en un modo integral. Todo el taller junto tiene una misión, ¿sí? De la misma manera que la profesión, en el campo profesional, ustedes van a trabajar parcialmente, individualmente, con un grupo y con un equipo mucho más grande en el proyecto y en la obra, en la dirección de la obra y demás. Bien. Ahora me gustaría hablar del módulo central que tiene como por objeto este trabajo, ¿no? Que son cuáles son las estrategias de evaluación, ¿sí? Y acá me voy a detener y me voy a explayar bastante más que la diapositiva que estamos viendo, ¿no? Por supuesto que sí hay un diagnóstico, una evaluación de estrategia diagnóstica para tomar, bueno, justamente los saberes previos con los que uno viene al taller, llega al taller, ¿no? Con listas de cotejo y demás, ¿no? Me quiero detener en qué es una evaluación diagnóstica, ¿no? Generalmente se realiza al inicio del curso o unidad, ¿no? Para conocer los saberes previos, las habilidades y las necesidades con las que vienen o llegan los estudiantes, ¿sí? Lo que nos va a permitir eso es al docente ajustar dicha enseñanza según el punto de partida real de cada alumno, de cada grupo y del taller en general, en esos tres niveles, ¿no? En este sentido recuerdo autores como González Pérez del año 2000 que señala que este diagnóstico cumple una función reguladora, pedagógica, porque ayuda a orientar de alguna manera el proceso desde el comienzo, ¿no? Un ejemplo de esto sería aplicar una lista de cotejos sobre conocimientos básicos de estilos arquitectónicos al iniciar la unidad, por ejemplo, ¿no? ¿Qué sabemos de Grecia? ¿Qué sabemos de Roma antes de empezar el Renacimiento, que es el movimiento que lo reivindica? ¿No? Ese sería un muy buen ejemplo de evaluación diagnóstica, ¿no? Después pasaríamos me gustaría explicarles un poco la estrategia de evaluación formativa, ¿no? Es decir, que ocupa el 50% de nuestro total, que es el 100%, donde 10% se lo van a llevar los mapas conceptuales con la interpretación histórica, las líneas de tiempo, otro 10%, relacionando el contexto con la forma arquitectónica, los dibujos analíticos, los ideogramas, los pictogramas, los análisis que hagamos arriba de las imágenes. Nosotros en el taller trabajamos
en un taller, un laboratorio de imágenes donde reelaboramos, repensamos, aislamos partes, jugamos a placer con la forma arquitectónica de cada periodo y la reelaboramos, ¿eh? La pensamos desde lo analítico, desde lo textual. Entonces los dibujos analíticos y la representación gráfica va a estar considerada un 20% dentro del total de formativa, que es 50%, y la participación, ¿no? Fundamental es que nos involucremos, cuando nos involucramos aprendemos más. La participación en el taller, la participación en Vía Campus, la participación en el cumplimiento de las tareas, esa participación crítica de análisis crítico y construcción, como le digo, ¿no? Individual, grupal y conjunta en todo el taller, es de compromiso y es muy importante, ¿sí? Eh, si no queda claro, lo aclaro porque me gusta que los alumnos eso lo tengan presente, ¿no? La evaluación formativa, ¿qué es? ¿No? Bueno, es la evaluación que se lleva a cabo durante el proceso, durante todo el proceso de enseñanza y aprendizaje, ¿no? Y la retroalimentación es constante, ¿sí? No busca calificar, no busca poner una nota, un mote, sino mejorar el aprendizaje mientras este aprendizaje ocurre, ¿sí? En este sentido, bueno, Scriven en el 67, Black and William en el 98, ellos mencionan, distinguen, ¿no?, la evaluación formativa de la sumativa. Black and William, si mal no recuerdo, demostraron que la evaluación formativa, cuando influye retroalimentación efectiva, ¿no?, eleva significativamente el rendimiento, ¿no? Entonces, por ejemplo, no sé, me viene al caso citarles el uso de mapas conceptuales, de línea de tiempo, de debate, para ir verificando en muchas, múltiples instancias ese proceso de enseñanza y aprendizaje, ¿no? Verificando la comprensión y dar correcciones de ser necesario en el camino y retroalimentaciones todo el tiempo, ¿sí? Y por último, bueno, la evaluación sumativa, ¿no?, que es el 40% restante, ¿no?, de ese 60% que ya trabajamos. La evaluación sumativa en general se aplica al final de un proceso o unidad para certificar los resultados alcanzados, verificar cómo llegamos, con qué llegamos, dónde hay que reforzar, ¿no?, para la próxima etapa, ¿sí? Sirve para acreditar de alguna manera logros, comprobar si se alcanzaron objetivos y competencias. Eh, Nuevamente escriben al respecto, la define como la evaluación que certifica resultados, ¿no? Bix, otro autor, en el 2003, la vincula con el alineamiento constructivo, ¿no? ¿Por qué? Con el constructivismo en el aprendizaje. ¿Por qué? Porque debe estar en coherencia con los objetivos y las actividades de enseñanza, ¿sí? Entonces, un ejemplo de esto sería un trabajo integrador, una exposición oral, una clase inversa, ¿no?, que reúna todas las competencias desarrolladas, ¿sí? Entonces, trabajo integrador, 30%, podría ser el análisis de una obra con producción gráfica y reflexión crítica, y exposición oral, ese otro 10% para llegar al 40% del total de la evaluación sumativa, integrando todas las competencias, ¿no? Eh, Bix nos dice al respecto, ¿no?, que este sistema de evaluación asegura coherencia entre objetivos, enseñanza y evaluación, como les decía hace un rato, siguiendo este alineamiento constructivo de este autor, ¿no?, de Bix, ¿sí? En resumen, muy fácil para que sepamos cómo se va a evaluar en este taller: diagnóstica, punto de partida; formativa, acompañamiento y mejora durante todo el proceso; y sumativa, certificación de resultados al final del proceso, ¿sí? Eso en términos generales, en términos pedagógicos, ¿no? ¿Dónde nos tomamos para trabajar con temas de la pedagogía, ¿no? Si nos hacemos eco del plan de evaluación en esta materia, en relación cruzando todo este, pedagógicamente, el plan de evaluación, que son las técnicas, actividades, instrumentos
Con la materia historia de la arquitectura vamos a hablar de estos cuatro módulos, vamos a hablar del Renacimiento, del Manierismo, del Barroco y del siglo XIX. La evaluación, las estrategias de evaluación, bueno, diagnóstica ya dijimos, es un 10%, ¿no? Pero bueno, vamos a trabajar con preguntas iniciales, con formulación de preguntas, con discusiones guiadas sobre los estilos arquitectónicos, sobre cuestionarios que reflejen de alguna manera la toma de conocimientos previos, ¿no? Es decir, lo que nosotros traemos. La lista de cotejo, registros de observación, salir a graficar y ver cómo lo relacionamos con unidades pretéritas anteriores, una competencia vinculada, cómo interpretamos la historia. Los autores de referencia van a ser Erwin Panofsky, ¿no? Que habla de la iconología, ¿no? Y Gideon habla de la visión más general, más panorámica de la historia, ¿no? En la evaluación formativa, que es el otro 50%, bueno, 10% dijimos que se lo llevan los mapas conceptuales. ¿Cómo lo aplicamos a nuestra asignatura? Bueno, organización gráfica de los conceptos, vamos a hacer actividades de elaboración de mapas sobre periodos arquitectónicos y sus ideas centrales. Vamos a hablar de instrumentos como las rúbricas de análisis conceptual, la competencia, ¿no? Es decir, la interpretación histórica es lo que estamos buscando. Autores como Novak, mapas conceptuales, Tafuri, la relación entre la idea histórica y el proyecto. Eh, También el otro 10% se lo lleva, como decíamos recién, la línea de tiempo. ¿De qué manera estamos viendo ahora, no? Bueno, técnicas, una secuencia cronológica, actividades, construcción de líneas de tiempo con obras representativas, instrumentos, escalas de valoración, competencia, relación entre el contexto y el tema, donde los autores que nos van a acompañar van a ser Gideon y Benévolo. Eh, Después, dibujos analíticos, decíamos el 20%. Bueno, técnicas de representación gráfica y gráfica digital, croquis y gráfica digital, todos los programas de renderizado, todos los programas de planimetría, GIS, de geolocalización, de entorno, de suelo. Actividades como dibujo de plantas, cortes, render de obras arquitectónicas, instrumentos, rúbricas de precisión de gráfica digital, cruzado con el análisis crítico, con el detalle constructivo de una determinada época y su análisis. ¿No? O sea, la competencia acá va a tener mucho peso la representación gráfica. Autores como Viollet-le-Duc, ¿no? Un gran análisis. Viollet-le-Duc fue un gran restaurador de catedrales góticas en el siglo XVII y XVIII, eh, en donde, bueno, nos vamos a tomar de cómo él dibuja, de cómo él interpreta o reinterpreta lo construido. Y Rossi, ¿no? Aldo Rossi nos va a hablar de la ciudad, este, del valor que tiene la arquitectura dentro del urbanismo o dentro de la ciudad, ¿no? Un gran libro de él es La arquitectura de la ciudad, que para este tipo de trabajos nos viene muy bien, ¿no? Nos ayuda muchísimo. Participación crítica. Dijimos que la participación, ese 10% también se lo lleva como nota, es muy importante. Técnica, bueno, debate, discusión, foros, ¿no? Interacción en el campus virtual, donde va a haber seminarios, presentaciones orales, debates sobre textos, sobre obras, sobre los propios dibujos que el taller expone y sobre los propios dibujos que los alumnos van presentando, ¿sí? eh, Escalas de valoraciones de participación van a ser esos instrumentos que nos llevan a esto. La competencia, el análisis crítico, ¿sí? Autores como Ruskin, ¿no? Que le dan una valoración, podríamos decir, moral a la arquitectura. Y la crítica ideológica la vamos a abordar con los textos de Manfredo Tafuri, ¿sí? Después queda, bueno, por último, la evaluación sumativa, que recordamos que era ese 40% que están viendo en pantalla. Trabajo integrador, 30%. Proyecto de análisis, ¿no? ¿Qué actividades van a hacer? Estudio de obras, por ejemplo, no sé, la cúpula de Santa María de Fiori, cómo se la construyó, cómo vamos a deconstruirla para ver cómo se construyó, vamos a pensarla, San Carlos de las Cuatro Fuentes, en el Barroco, bueno, distintas obras que no viene al caso mencionarlas, pero
con producción gráfica y con reflexión crítica, vamos a tener la integridad total de este trabajo global que estamos pidiendo, que se lleva el 30% de la evaluación sumativa. Rúbricas, va a haber análisis, criterios, interpretación histórica, análisis crítico, representación gráfica, relación, contexto, forma. Recuerden que los autores para esto van a ser Irwin Panofsky, la iconografía en la arquitectura, la crítica como ideología y Rossi como la memoria presente urbana, ¿sí? Y una exposición oral también va a tener que haber en esta evaluación sumativa con técnicas de presentación académica, defensa oral de trabajos integradores frente a clase, frente a tus pares. Entonces tu trabajo no se queda entre el docente y vos, sino que se socializa al grupo. Los instrumentos van a ser escalas de valoración y argumentación y claridad, ¿no? Competencias, bueno, integración de todas estas anteriores. Y los autores que nos acompañan específicamente para esto son Bruno Sevi y Manfredo Tafuri, ¿no? De alguna manera son la tradición crítica que podemos apoyarnos en estos autores. Innovaciones incorporadas desde otros años que hemos dado lo mismo y a partir de este cambio de evaluación o de estrategias de evaluación se han generado, bueno, un término de John, ¿no? La autoevaluación, que es la técnica de reflexión en la acción, ¿sí? La coevaluación también es un término de Paulo Freire, ¿no? Actividades de evaluación entre pares, ¿no? Este, esta cuestión del portafolio digital, ¿no? Un instrumento que reúne producción gráfica y textual, ¿no? Como hace Frampton o como hace Gideon, ¿no? Grandes autores de historia de la arquitectura que nos manifiestan ejemplos de coexistencia gráfica y escrita, ¿sí? Por lo tanto, las rúbricas analíticas, instrumentos que sistematizan y transparentan de alguna manera la evaluación, ¿sí? Em, Bien. Eh, por último, ¿no? Bueno, esta reflexión final, ¿no? Y quedó abierto a dudas, a preguntas, a inquietudes que surjan de colegas, de alumnos o de quien lo requiera. Eh, bueno, el plan final de evaluación, si lo comparo con el de otros años, va a superar el modelo tradicional de exámenes y se alinea con modelos de los aportes sugeridos por Black and William, eh, Perrenaud o Bix, ¿no? Donde generalmente estos autores promueven la equidad, promueven la participación, promueven el pensamiento crítico, rompiendo la lógica memorística y reproductivista, ¿sí? En arquitectura esto significa que la historia se vincula directamente con el proyecto y la práctica profesional. Como conclusión, ahí lo dejo en el escrito, ¿no? Evaluar no es una instancia final, no es medir resultados, o no es medir resultados solamente, sino acompañar un desarrollo de competencias que forman arquitectos como lo que, para los que lo necesita la sociedad, ¿no? Arquitectos críticos, arquitectos reflexivos, arquitectos comprometidos con la disciplina. Bueno, si no hay preguntas, si no hay dudas, si no hay alguna inquietud, hacemos un cierre y doy por finalizado el espacio.